Muy bien, pues vamos a leer o vamos a ver el San Lucas 15. San Lucas 15 y yo voy a enfocar desde los versículos 11 al 32. Y normalmente lo que tú tendrás en tu Biblia va a decir la parábola del hijo pródigo, ¿no? Todo el hombre llama esta historia la parábola del hijo pródigo. Pero actualmente, este es una historia de un hombre que tenía dos hijos. Ujú. Entonces yo voy a llamar esta parábola el hombre con dos hijos. Y es lo que dice en versículo 11, 15, 11. Dice, también dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos. Entonces, quiero cambiar lo que normalmente hemos llamado esta parábola porque es el sentido de toda la enseñanza, es el sentido de las próximas 4 o 5 semanas. También dijo Dios, un hombre tenía dos hijos. Cada hombre y mujer tiene ciertos anhelos en la vida. Cada hombre y mujer en el mundo tiene ciertos anhelos. Número uno, todos anhelamos que las circunstancias de la vida que nos vayan bien. Uh-huh. Número dos, todos anhelamos amigos, o es decir, la fraternidad. Y la tercera cosa, todos anhelamos la libertad. Entonces no queremos vivir en una nación opresiva, oprimida, no queremos vivir bajo leyes que nos oprimen, ¿no? Pero buscamos, queremos, deseamos la libertad. Y la cuarta cosa es, todos anhelamos un Padre bondadoso, lo quien tiene nuestro bienestar en mente. Esas cuatro cosas. Todos anhelamos que las circunstancias de la vida nos vayan bien. Dos, todos anhelamos amigos y la fraternidad. Todos anhelamos la libertad emocional, espiritual, física. Y todos anhelamos también un Padre bondadoso, lo cual tiene nuestro bienestar en mente. Ahora, quiero daros un contexto, ¿no? En cuanto a este capítulo 15 de San Lucas. Y aquí había dos grupos de personas escuchando a Jesús, mayormente dos grupos. El primer grupo dice en versículo 1 del capítulo 15, dice aquí, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. El primer grupo eran los pecadores. Y cosa curiosa, ¿dónde fue encontrado Jesús? ¿Dónde estaba Jesús en los evangelios? También estaba este grupo, los pecadores. Y también el segundo grupo eran los religiosos. En versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Se enfadaron de Jesús y era algo que a menudo se sucedieron donde estaba Jesús, había pecadores, había el otro grupo, los religiosos se enfadaron de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él comía, bebía, enseñaba, hasta que sanaba la gente pecadora. Cosa curiosa, se enfadaron. A menudo se enfadaron de Jesús por estar con los pecadores. Y estaba tan a gusto con la gente pecaminosa. El segundo grupo, los religiosos, los fariseos, los escribas. Los religiosos en aquellos días, como hoy en día, digo yo, los religiosos dependieron en sus buenas obras para darles su buena posición para con el hombre y también para con Dios.
Ellos vivieron bajo el peso de cumplir todas las reglas, las leyes, y no habían solamente 10 mandamientos, pero había 613 reglas, 613 leyes. Y ellos, pues, no solamente las sabían, no solamente las conocieron, pero también las guardaban las 613 mandamientos o reglas, digamos, las leyes de Dios. Y dependieron en sus buenas obras para darles su buena posición. Y vivieron bajo este peso de cumplir todas estas reglas. Ahora, veían a Jesús comiendo y bebiendo vino, comiendo comida, lo que sea, con los pecadores y sanando hasta sus enfermos. Se enfadaron a la gente religiosa, a Jesús. Y los dos grupos estuvieron buscando las mismas cosas, la aceptabilidad, comunidad, una vida cumplida, una vida bendecida. El primer grupo buscaba vida por rechazar todas las reglas, libertad, o es decir, mejor dicho, el libertinaje. El segundo grupo buscaba la vida por cumplir estrictamente las reglas, las leyes, digamos. Tenía el segundo grupo una relación de contracciones con Dios. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir? Me explico. Pues pensando en el diezmo, la oración, el ayuno, el guardar la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Tenían ellos una relación de contracciones con Dios. Entonces pensaron, si ellos hicieron cierta cosa, entonces Dios les iba a bendecir. Si ellos diezmaron, si ellos ofrendaron, si ellos ayunaron, entonces Dios casi fue obligado a bendecirles. Ellos hicieron una cosa esperando que Dios, o anticipando o creyendo que Dios tenía la obligación de bendecirles, que Dios tenía la obligación de responderles de una manera favorable, digamos. Entonces, me voy explicando qué es una relación de contracciones con Dios. No sé, pero si tú puedes identificarte con los religiosos, pero por años. De cierta manera, yo puedo identificarme con los religiosos. Pensando en mi mente, pensando, sí, profundamente en mi alma. Si yo paso tiempo con el Señor, si yo voy mis diezmos y si voy ofrendando por encima de los diezmos y si voy añadiendo ayunos, seguramente Dios me va a bendecir, seguramente Él me va a oír, seguramente Él me va a contestar en cuanto a mis deseos, mis oraciones, mis intercesiones y tal y cual. Me voy explicando. Tengo algo que decir, pero no voy a poder decirlo todo hasta el final de las enseñanzas. Pero me vais a comprender, me vais a poder identificaros conmigo, ¿no? Jesús en el capítulo 15 de San Lucas, Él les da 3 parábolas para enseñarles a las personas esas, ¿no? Para enseñarles algo. En la tercera vamos a ver una historia de un hombre que tenía 2 hijos, como dije antes en el principio de este capítulo. En la tercera vemos una historia de un hombre que tenía 2 hijos, el hijo más joven, él quería su herencia antes de que se muriera su padre y gastar su herencia en los placeres de la vida, y el hijo más mayor, pues él quería encontrar la vida o la aceptabilidad de su padre por cumplir
las expectaciones de su padre o cosas que él pensaba que eran las expectaciones del padre. El padre, él es el carácter pasado por alto normalmente. Enfocamos siempre en el hijo menor y un pelín en el hijo mayor y poco en la vida del padre. Pero es que el carácter del padre es pasado por alto y él mismo representa al Dios Padre en esta historia. Es algo curioso. Lo que vamos a ver es el corazón de nuestro Dios Padre. Al leer, al ver las reacciones del Padre, lo que veremos veremos el corazón de nuestro Dios Padre. Y resulta que estoy seguro que nos va a cambiar, nos va a afectar profundamente en nuestra vida. Nosotros vamos a ver a través de estas enseñanzas y la revelación del Señor Jesucristo, veremos como dice en México, el mero corazón de nuestro Dios Padre. Jesús les cuenta 2 palabras sobre algo que fue perdido y luego encontrado. De versículo 4 al 7 nos habla de un hombre que tenía 100 ovejas. Había perdido una oveja y la encontró y se gozó y quería hacer una fiesta, quería anunciárselo a sus vecinos y ellos hicieron una fiesta. Y la segunda perdón, aún estoy intentando coger el fluidez de mi castellano. No se lo mencioné antes, pero vaya, hace 20 años desde que he podido hablar castellano. Entonces me encuentro en una lucha. Pero la segunda parábola era una historia sobre una moneda perdida. Entonces la primera es una oveja perdida, encontrada, y al encontrar la oveja, el hombre se gozó y hizo una fiesta. Segunda historia era sobre una mujer que había perdido una moneda de bastante valor, ¿no? Entonces fue perdida y luego ella la encontró, se gozó y notificó a sus vecinos también y se regocijaron ellos y no recuerdo si hicieron una fiesta, pero por lo menos había gozo en la casa porque ella perdió su moneda, encontró la moneda y ahora está gozándose. Llegamos ahora al versículo 11 y toma en mente que Jesús está edificando algo aquí, está en un proceso, ¿no? Hay 2 grupos de gente, pecadores y gente religiosa. Una parábola sobre una oveja perdida, encontrada, y después hay otra historia o parábola sobre la mujer que había perdido la moneda y la encontró, se gozó ella. Y la tercera parábola es sobre algo que fue perdido también, pero no era una oveja ni una moneda, pero era un hijo perdido. Fue encontrado y el padre se gozó hasta que se hiciera una gran fiesta. Después de contarles a las personas esas 2 historias, les comenzó a contar la tercera historia sobre el hombre quien tenía 2 hijos. Los 2 hijos fueron perdidos. El menor fue encontrado, pero el mayor se quedó perdido y fuera de la relación paternal que su padre le había ofrecido. Jesús vino y había traído consigo un cambio. El mensaje que trajo a Jesús cuando Él vino al mundo fue un mensaje tan fuerte
tan tremendo que habría sido como si la luna hubiera convertido en sangre y el sol en tinieblas, como dice las escrituras en Joel y también los Hechos. Si tú tienes años caminando con el Señor, pues a lo mejor piensas tú en una profecía encuentra en Joel, y Joel profecía que llegaría un día y tal y cual sucedería. Pues Pedro se puso de pie. Pedro, el discípulo de Jesús, en los Hechos 2, estuvo predicando a miles de gente en el día de Pentecostés. Y él mismo dijo, este cumple la profecía de lo que Joel habló. Y de lo que hablaba era la porción de la profecía, ¿no? Donde dice, hubiera convertido, fuera como si hubiera convertido la luna en sangre y el sol en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Pues no era algo físico, pero era algo espiritual. Algo había sucedido en el mundo espiritual tan fuerte de que como si fuera, ¿no? Como si la luna hubiera convertida en sangre y el sol en tinieblas. Y este se refiere al Evangelio, el mensaje del Evangelio. En aquellos días habían dos grupos de personas. Habían los judíos guardando la ley o las 613 leyes, y los gentiles, el pueblo perdido, fuera del pueblo de Dios. Estos dos grupos de gente aún están presentes con nosotros. Tenemos los que están buscando el libertinaje, viviendo sin ley y buscando la vida que nos traería a la perdición. Y también tenemos el grupo bajo las leyes religiosas, intentando agradecer a Dios por medio de las buenas obras de autojusticia que ellos mismos hacen o que nosotros mismos hacemos. Es solamente el Evangelio de Jesucristo que nos puede liberar y darnos una vida abundante con gozo, paz y con la sustancia. Es solamente el Evangelio de Jesucristo que nos puede liberar y darnos una vida abundante con gozo, paz y una vida con la sustancia. ¿Y qué es el Evangelio entonces? ¿Qué es este mensaje con que vino a Jesús? Este mensaje tan tremendo fue como la luna hubiera convertida en sangre. Este es hablando proféticamente, ¿no? Solamente el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cuando yo fui a España, yo fui a predicar el Evangelio. Pero resulta que después de años, ahora pienso en mi mensaje, pienso en mis motivos, pienso en el sentir que a lo mejor yo transmitía durante los 9 años allí en España. A lo mejor no era el puro evangelio, pero era una mezcla del evangelio y también voy a decir, una mezcla con el evangelio y la ley, digamos. Porque yo también tenía una relación con Dios, una relación como si yo hiciera un contrato, ¿no? Si yo haría tal cosa, entonces el Señor me iba a bendecir, Él me iba a oír, Él me iba a responder. Y había cosas en mi vida que yo pensaba que tuve que hacer para que Él me amara aún más,
para que Él me honrara aún más, para que Él me contestara, etcétera, etcétera. Y el Evangelio no es eso. El Evangelio es el Hijo de Dios viniendo aquí a este mundo. El Evangelio es Cristo haciendo por mí, para mí sí, pero no solamente para mí, por mí. Cristo vino al mundo y Él hizo todo lo que yo no pude hacer. Cristo vino y Él hizo todo por mí lo que yo no pude hacer en cuanto a la ley, en cuanto a obligaciones, en cuanto a lo que sea, en cuanto a motivos. Él vino y Él se hizo pecado en mi lugar y me dio a mí su justicia. Él tomó sobre sí mismo mi juicio. Él tomó sobre sí mismo mi vergüenza. Él tomó sobre sí mismo mi carácter, mis deseos pecaminosos, digamos. Y en cambio, me dio a mí su justicia. ¿Qué cosa? Hay un versículo en 2 Corintios que lo dice muy claro, yo creo. Y este versículo se llama el gran cambio. 2 Corintios 5:21. La segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, este se refiere a Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Cristo ha hecho todo. No hay nada que yo debo de hacer. Nada. No hay nada que yo debo de hacer para ganar el favor de Dios. No hay ni una cosita que yo aún debo de hacer. No hay algún pensamiento que yo debo de pensar. No hay algún ayuno. No hay alguna oración que yo debo de hacer para que Él me bendiga, para que Él me acepte, para que Él me oiga, para que Él obre en mi vida. Cristo lo hizo. Lo voy a leer otra vez. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Él llevó sobre sí mismo mi pecado, todas mis debilidades. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora cuando el Dios Padre me ve, Él me ve a través de Jesucristo. No me ve mis debilidades, no me ve mis pecados, mis debilidades. Pero lo que ve es la justicia de Jesucristo. Ha sido un gran cambio. Cristo se hizo Esteban y yo me hice Jesucristo. Cristo llegando al mundo, haciendo todo lo que yo no pude hacer. Todo lo que yo no pude hacer. Dándome a mí su justicia y tomándose sobre sí mismo mis pecados y mis debilidades. Es el gran cambio. Y es una cosa intelectualmente recibir este pensamiento. Es otra cosa recibir esta promesa, este pensamiento en el corazón, en el alma. Y al recibirlo aquí profundamente en mi corazón, todo cambia. Todo cambia en cuanto a mi relación con el Señor. Pues sigamos con esta lección la próxima vez, ¿no? Vamos a seguir leyendo, profundizando en San Lucas 15, 11 al 32 en las semanas venideras, ¿ok? Muy bien. Que Dios os bendiga, pero
ricamente, con una visión, con un entendimiento de nuestro Dios Padre. Amén.